Hola, ¿qué tal? Vean, en este video vamos a estudiar la ecuación de la recta, ¿ok? Entonces, la ecuación de la recta en tres dimensiones, ¿sí? En un espacio euclidiano, pero para eso vamos a recordar brevemente cómo se escribe la ecuación de la recta en dos dimensiones. Entonces, en dos dimensiones, es decir, en R2, básicamente teníamos que la ecuación de la recta se escribía de la siguiente forma. Es y de x igual a m por x más b, ¿verdad? Entonces, esta constante se le conoce como la ordenada en el origen, ¿cierto? Esta pues es la variable independiente. Este es la pendiente eh, de la recta, y pues aquí tenemos nosotros la variable dependiente, ¿sí? Entonces básicamente si nosotros trazamos nuestro sistema coordenado, donde aquí tenemos a x positivos, y positivos, x negativo de este lado y negativo de este lado, nuestra ecuación de la recta pues básicamente es esta. Entonces nosotros podemos tener una recta, y esta recta en general tiene la ecuación y de x igual a mx más b. ¿Ok? Para describir una recta necesitamos como mínimo dos puntos. En el espacio en tres dimensiones sucede algo similar. Entonces, en tres dimensiones, ¿ok?, tenemos nuestro espacio euclidiano. Tiene tres ejes: el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces dibujamos nuestro espacio, ¿ok? Vamos a decir que este eje es el eje X. Este sería nuestro eje Y. Acá sería nuestro eje Z, ¿ok? Entonces supongamos que nosotros tenemos una línea en el espacio, ¿verdad? Entonces debemos de ser capaces de poder describir esta línea en tres dimensiones, muy similar a lo que sucede aquí en dos dimensiones. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, para hacer esto tenemos que recurrir a los vectores, ¿ok? Los vectores, dado un punto, puede ser localizado, un punto en tres dimensiones o en dos dimensiones, puede ser localizado por medio de un vector. Recuerden que un vector, ¿ok?, el vector tiene propiedades de magnitud y de dirección. ¿Sí? Entonces, miren, un vector se puede escribir como una combinación lineal de una base. Entonces, por ejemplo, el vector A nosotros lo podemos escribir como A1, E1, A2, E2, más A3, E3, ¿ok? Donde A1, A2 y A3 son las componentes del vector A. Tenemos que estos vectores que están aquí, ¿sí?, son los vectores de nuestra base. En este caso vamos a decir que esta base es ortogonal y son unitarios. Ok, entonces es una base ortogonal unitaria. ¿Cómo podemos localizar estos vectores en nuestro sistema de coordenadas en tres dimensiones?
Pues básicamente podemos hacer lo siguiente. Este vector que está aquí localizado, ¿sí? Es nuestro vector que está acá. Entonces este le vamos a llamar E1. Aquí le vamos a llamar E2 y acá E3. ¿Sí? Entonces este es un conjunto de vectores que forman una base. Entonces ese sería nuestra base. Para I que corre de 1, 2, 3. Entonces podemos tener otro vector, un vector B. ¿Sí? Yo describo los vectores con una línea abajo. En otros autores lo manejan de manera diferente, pero cuando yo escribo una raya abajo, significa que es vector. En este caso estos son escalares, ¿verdad? Y nuestro vector yo lo puedo escribir de la siguiente manera, como una combinación lineal de ciertos componentes multiplicados por la base, ¿no? Entonces vamos a tener B E1 más B2 de E2 más B3 de E3 y ahí tenemos nosotros nuestros dos vectores. Ahora bien, los vectores se pueden escribir de muchas maneras y una de las maneras es esta, pero también se pueden escribir de la siguiente manera. No solamente ponemos nosotros nuestros componentes, entendiendo de que aquí aquí es la entrada, ¿sí?, de este vector de E1, de E2 y de E3, ¿no? De igual manera para el vector B, nosotros lo podemos escribir así, B1, B2, B3. Entonces vean, en dos dimensiones nosotros ocupábamos 2 puntos como mínimo para escribir la ecuación de la recta. En 3 dimensiones también, solamente que estos puntos van a estar localizados por medio de vectores, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, trazamos aquí un vector A, ¿sí? Este va a ser nuestro vector A y nuestro vector B. Vamos a poner aquí nuestro vector B. Entonces, aquí en este centro vamos a decir que ese es el vector nulo, ¿sí? ¿Qué es el vector nulo? Bueno, el vector nulo, ¿sí?, es un vector que en todos sus componentes que todos sus componentes son igual a 0. Entonces, esta estructura que estoy poniendo aquí son dos vectores, pero que están localizados en un espacio en general en 3 dimensiones, ¿sí? Donde el punto este que se encuentra aquí, pues es el centro de ese sistema coordenado, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos esta distancia que hay de aquí a acá, pues es la resta de estos dos vectores que tengo, que es el vector B y el vector A. Entonces, si yo trazo este vector que está de este lado, pues este vector que está aquí es el vector B menos A, que es el mismo que se encuentra acá. O sea, si yo traslado ese vector, ¿sí?, la distancia, o bueno, el resultante de aquí es el vector B menos A. ¿Ok? Bueno, entonces, esta construcción me va a permitir poder escribir la ecuación de la recta en 3 dimensiones. ¿Cómo? Vean, dado 2 puntos que estoy dando aquí por medio de estos dos vectores, el vector A y el vector B, va a haber una línea que va a pasar por estos 2 puntos. La línea que va a pasar por estos puntos es la siguiente. Pasa por todo esto, por acá. Entonces esta es mi línea, ¿no? Ok, vean. Yo puedo localizar cualquier punto que se encuentra en medio de estos dos vectores, o puedo localizar todos los puntos que constituyen a este vector, el vector B menos A, de la siguiente manera. Es decir, si yo trazo un vector del punto de origen hacia un punto de aquí, ¿cierto? Este vector
va a estar dado, ¿sí?, por la siguiente ecuación. Y voy a poner aquí una flechita y entonces este vector le vamos a llamar el vector L. Entonces el vector L que va a depender de un parámetro t va a ser igual a más t veces b menos a. ¿Ok? Entonces vean, ¿qué pasa? Si yo tengo este vector que es el vector L de t, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, t vale igual a 0? ¿Ok? Entonces yo tengo que L de 0 es igual a más 0 por b menos a. Entonces esta parte que está aquí, este término se llama S0 y me queda que el vector L de 0 me da igual a a. Es decir, cuando el parámetro t vale 0, el vector L es igual al vector a. Aquí está. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, cuando t vale igual a 1, me va a quedar L de 1 va a ser igual a más 1 por b menos a. Y esto va a ser igual a más b menos a. Y se me van el vector a y solamente me queda el vector b. Entonces el vector L, cuando el parámetro t es igual a 1, va a ser igual a b. ¿Sí? Este valor que está aquí es nuestro parámetro. Es decir, t es un parámetro. ¿Sí? Ahí está. Entonces se dan cuenta cuando el parámetro t vale 1, el vector L es lo mismo que el vector b. Es decir, de t igual a 0, si t vale 0 es el vector a y si t vale 1 es el vector b. Entonces eso quiere decir que cuando t está entre 0 y 1 va barriendo todos los puntos de la resta entre b y menos a. ¿Sí? Entonces el vector L va barriendo todos estos puntos. ¿Sí? De tal manera que si t vale más que 1, entonces ya empieza a tocar los puntos de esta línea. ¿Sí? Hasta infinito. Y si t es menor que 0, empieza a tocar estos puntos que están de este lado. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos describir una línea que en general está en 3 dimensiones. Esta ecuación que está aquí, que es la ecuación paramétrica de una recta en 3 dimensiones, si no tiene componente alguno, ¿sí?, en el eje Z, se debe de recuperar la ecuación en 2 dimensiones. Y eso lo voy a demostrar en otro video. Entonces, aquí la cuestión es de que, muy similar a lo que pasa en 2 dimensiones, en 3 dimensiones ocupamos 2 puntos. Pero estos 2 puntos van a estar localizados por medio de 2 vectores.